sea, entre mí nomás, no le cuestionaba nada en particular al paciente. Hasta que después pensando, sí, y tiene lógica, porque el Paraná es muy caudaloso, o sea, corre rápido. Quiere decir que se renueva muy rápidamente el agua, o sea que prácticamente los peces del Paraná tendrían que tener menos cantidades de sustancias tóxicas, no como las del río Paraguay o otros, o el lago, por ejemplo. Tendría alta concentración. Por eso que en la bahía es muy peligroso porque la bahía no corre. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Esos son, este, no sé, anecdóticos, por ejemplo. Pero que no deja de tener razón. Profe, igual Bien, una Coca-Cola que no tenga, o sea, que sea light, igual es malo, profe, porque tiene... ¿Cuántas cucharadas tiene, profe, un vaso de Coca-Cola según vos? ¿cuántas cucharadas de azúcar? Sí, Y mira, uno de esos de 500 ha de tener como mínimo 14 cucharadas de azúcar. sí, profe, y eso que no se suma, hay un jarabe de jarabe de, ¿cómo se llama? Jarabe de glucosa, no, jarabe de maltosa, de alta, no sé cómo era que decía, y eso agregarle 9 más por ahí, 9 cucharadas más. No, altísimo la cantidad de carbohidratos. O sea, ¿querés saber cuánto más o menos hace eso? Y agarrar nomás vos y evaporar la Coca-Cola. Hervís y evaporar, pero suavemente, no vayas a hacerle caramelo. Y vas a ver que la cantidad de sustancia sólida que tiene es enorme. Es decir, que vos estás tomando casi toda sustancia sólida y en forma de líquido, ¿verdad? Pero si vos le sacás el agua por evaporación, vas a te dar cuenta de la cantidad que tiene. Eso para cualquier producto, ¿verdad? Pero eso sucede así. Y hay que saber nomás calentar porque enseguida pues, se vuelve caramelo el azúcar y calentar muy rápidamente. Caramelo es ese que se hace para hacer budín y eso se flan y eso se le pone la señora que cocinan, pone azúcar una sartén y calientan y después eso se vuelve marrón como miel, ¿verdad? Y queda como miel. Se llama caramelo, ¿verdad? Bien. Mecanismos efectores. Las reacciones se desencadenan cuando los alérgenos cruzan con las inmunoglobulinas unidas a receptores. Ya dijimos quiénes son los que tienen esas. Y en las células cebadas y en otras. Las células cebadas al ser activadas inducen reacciones inflamatorias secretando mediadores preformados y sintetizando leucotrienos y citocinas después de la activación. Eso sería el mecanismo. Que es lo que decíamos, solamente acá con unos términos un poco más técnicos. Acá tendríamos un ejemplo. Acá tenemos una actividad B, sería que producen las inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas lo que va a hacer es a las células, a los mastocitos, por ejemplo, se le va a unir las inmunoglobulinas y así sucesivamente, y esto va a producir lo que se llama la degranulación o la activación. Por otro lado, puede ir a otras células a tener otros efectos. ¿Ya? Esto sería el mecanismo gráfico de todo lo que dijimos. Acá del torrente sanguíneo pasa a los tejidos, ahí producen prostaglandinas. Fíjense que al producir prostaglandinas, eso también activarían a las plaquetas. Por eso que acá hablamos, y los libros casi nunca lo hablan, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado, en algún momento habríamos hablado seguramente las funciones de las plaquetas? sí, ¿O profe. no se Profe, acuerdan? la prostaglandina que no se usa para subir la temperatura en el cuerpo. Sí, también. Leucotrienes y prostaglandinas se usan para... Y eso es Lo que, porque aumenta la circulación, ¿verdad? no. Liberan sustancias eh, que descontrolan la temperatura del cuerpo, que producen fiebre, ¿verdad? Es la causa de la fiebre.
Es decir, que el mecanismo es así, la inflamación, las inflamaciones en general, donde se producen leucotrienos y la prostaglandina, eso se activa, activa las células, a las células que producen el control de la temperatura y lo libera, por decirlo así. Hay que aumentar la temperatura, dice. Eso en el caso de que haya suficiente energía. Si no hay energía, por más que haya el estímulo, no se produce la variación de temperatura. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, sus abuelos seguramente tienen mi edad por ahí, nomás porque ustedes son todos jóvenes. Pero suponiendo de que ustedes tienen unos abuelos que son ya mayores, más de 80 años, y tienen una feroz infección urinaria, y ni siquiera fiebre tienen. A lo mejor habrán escuchado ya una cosa así. ¿Cómo es que va a tener una infección si ni fiebre no tiene? No se escucha lo propio gente grande con fiebre. ¿Cómo? Y no, no se escucha luego, o sea, yo nunca escuché, por ejemplo, que mi abuelo tenía fiebre. Por eso. ¿Y por qué? Porque los abuelos generalmente no tienen mucha energía. ¿Se acuerdan cómo se producía la energía? Energía cinética, química, mecánica. Bueno, en este caso, química, ¿verdad? Que es la que va a producir. Es decir, cuando, cuando el organismo produce energía, el 70% más o menos lo destina para, eh, para mantener la temperatura corporal a 37 grados. Y el resto lo utiliza para otros fines fisiológicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumenta la temperatura corporal, automáticamente el uso de esa energía ya no es 70%, ya requiere mayor porcentaje. Pero ¿qué pasa si no tiene disponible? Y no va a aumentar la temperatura. Sencillo. Un ratito que acabo ya, mira, bueno. Bien, entonces esto es lo que va a pasar en realidad, ¿verdad? Esto que estamos viendo es en personas que tienen un sistema energético equilibrado, o sea, no es para cualquier cosa. O sea, no es para, estamos hablando de personas normales, ya super, que no tienen ningún tipo de otro, no es anciano, no es un, los niños también muy pequeñitos también tienen el mismo drama. O sea, vamos a tener ese drama. Entonces, Profesor, ellos no liberan tanta energía, o sea, el efecto Joule no se cumple tanto ahí, profe. ¿cómo? El efecto Joule, o sea, la liberación de calor. Claro, en el caso de los niños, que son los niños generalmente son de alta energía y su primer mecanismo de defensa es el aumento de temperatura. Ahora, en niños muy pequeños eso no es tanto así, por recién nacido, pues. Y también los ancianos, no es tanto así. Por eso que se hacen las especialidades, ¿verdad? O sea, imagínate vos, el neonatólogo tiene que manejar bien eso. Y ¿cómo se llama? O sea, que no es lo mismo ser pediatra que ser neonatólogo. El pediatra es para niños ya lactantes. Los neonatólogos son para niños pequeños, recién nacidos.
porque tienen otro esquema de fisiología. Lo mismo ocurre con los, ¿cómo se llama lo que le atienden a los ancianitos? Geriatras. Sí, profe. Los geriatras no son personas que atienden, a ver, adultos en las mismas condiciones que un clínico. O sea, ellos manejan otro código, por decirlo así, que es diferente al resto. Bien. Moléculas liberadas por mastocitos activados, enzimas, triptasas, carboxipeptidasas, mediadores tóxicos como la histamina, heparina, citocinas del tipo interleucinas, casi todo, interferones, quimiosinas del tipo MIP, y mediadores lipídicos como leucotrienos, CD4, CD4, C4, D4, E4, y factores activadores de las plaquetas, que es lo que yo les decía. En los libros generalmente no menciona esto, pero por una cuestión lógica, si las plaquetas tienen funciones, y una de las funciones es secretar prostaglandinas y leucotrienos, evidentemente, si es que otras células liberan esas sustancias, él también va a liberar. ¿Sencillo? Bueno, esto es lo que le decía un poco. Acá tenemos la histidina, que es un aminoácido que puede estar presente en cualquier alimento. Esto puede formar, o sea, el hígado puede metabolizar y formar automáticamente histaminas. ¿Qué pasa si esta histidina está en alta concentración en un alimento? Y automáticamente tenemos alta concentración de histamina en el torrente sanguíneo y que puede ocasionar serios inconvenientes. ¿Comprenden la idea, verdad? La misma cosa ocurriría con la 5-hidroxitriptamina, más conocido como serotonina, que su precursor es el triptófano. Entonces, ¿qué sucede? Si una sustancia, mejor dicho, un alimento que contiene gran cantidad de triptófano, el hígado lo convierte en serotonina. La serotonina es una sustancia vasoactiva, aumenta la presión arterial y al comer un cierto tipo de alimento te produce aumento de la presión arterial. Y después uno se pregunta, ¿y por qué si yo no? Claro, no es que uno come algo y ya termina ahí. No, el organismo lo metaboliza. Y luego el producto de ese metabolismo puede ser beneficioso o puede ser dañino. Profesor, pasaría también con la L-arginina, ¿verdad? Que estimula el óxido nítrico y el óxido nítrico, una vasodilatación. También, así mismo. Solamente que en este caso, la arginina tiene un mecanismo que después vamos a ver. Bueno, en esta asignatura no vamos a ver en bioquímica. Si vos vas a dar bioquímica, sí te vas a enterar. La L-arginina tiene un mecanismo en que entra en un ciclo, y se va eliminando de por sí solo, ¿verdad? Ahora sí, hay una exageración, evidentemente eso ya no se va a poder. ¿Comprende la idea, verdad? ¿Cómo sería eso, profe? Y es como entraría en el ciclo de la urea, por ejemplo. Y en vez de producir siempre óxido nítrico, elimina el nitrógeno. El nitrógeno, o sea, la urea, el ciclo de la urea, su función fundamental es eliminar el nitrógeno, el excedente de nitrógeno en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra ahí y se elimina. Ahora, cuando esa capacidad de eliminación supera, ahí ya no hay caso. Ya se acumula y al acumularse es un problema. Es decir, toda la sustancia que se acumula en el organismo es un problema. Así nomás. Profe, ¿y eso, por ejemplo, qué causaría en el caso de la L-arginina? Bueno,
En el caso de la L-arginina, para comenzar, la arginina estimula el ciclo de la urea. Es decir, que aumenta el ciclo de la urea por ciclo, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer de que se produzca gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos. Que, bueno, yo les cuento que eh, la idea del óxido nítrico, utilizarlo como medicación, era con la Viagra. Es decir, aumentar el nivel de óxido nítrico en el sistema de tal manera que pudiera estimular eh, el sistema circulatorio, sobre todo a nivel del corazón. Originalmente fue así. Pero ¿qué pasó? Eh, no se logró el objetivo y se tuvo como efecto secundario la erección del miembro masculino. Y se consideró al principio como un fracaso, ¿verdad? El experimento. Hasta que los farmacéuticos dijeron, bueno, ya invertimos mucho y bueno, lo que tenemos que ver es que aprovechar esta situación porque hay mucha disfuncionalidad sexual en el varón y capaz que esto sea bueno. Y ahí surgió el tema de el uso de la Viagra. Bueno, Viagra se llama, nunca recuerdo el nombre químico, pero supongo que todo el mundo entiende cuando yo digo Viagra. Profe, eso también sería igual a la yoimbina, algo así. No. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. Ok, Bien, acá puse unos mediadores lipídicos. Pues, es muy importante entender, lipídico significa que viene de lípidos. ¿Ya? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, empezamos aquí, una agresión tisular, tenemos los endoperóxidos cíclicos, que son los que van a convertir a los lípidos en esta sustancia. Leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Bien, cada uno de ellos cumple una función. Fíjense los leucotrienos: vasodilatación, vasoconstricción, dependiendo de la ubicación, dolor e inflamación, broncoconstricción y producción de moco. Esos serían los leucotrienos. Las prostaciclinas: vasodilatación, antiagregantes plaquetarios. Serían las funciones de la prostaciclina. Las prostaglandinas: dolor e inflamación, fiebre. ¿Ven? Este es un precursor de aumento de la temperatura, las prostaglandinas. Constricción bronquial, aporte de flujo sanguíneo a los tejidos, o sea que aumenta la circulación y sensibiliza a los receptores para la histamina y la serotonina. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la serotonina y de la histamina? Que le dije ya que esto se llamaba 5-hidroxitriptamina, ¿no? La serotonina. Pero que son muy similares, ¿ya? Que pueden ser de origen alimentario. Bien. Y los tromboxanos, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Entonces serían las moléculas proinflamatorias. Todo eso en su conjunto. O sea que cuando hay una agresión, en este caso ponemos agresión tisular, que puede ser un alérgeno. Pues. Lo cierto es que da lo mismo.
Acá tenemos otro gráfico que es muy interesante. De acuerdo a la localización. Por ejemplo, acá estamos en la fosa nasal, las vías aéreas superiores. Efecto sobre la resistencia de la vía. Una molécula de células T 500 veces más potente que la histamina. Sería esto acá. Estos están asociados a la rinitis, que sería la alergia, que es terrible, que es producido también por la histamina. ¿Ya? A nivel pulmonar tenemos reclutamiento de células inflamatorias, los eosinófilos, hay hipersecreción de moco, broncoconstricción y los esteroides no inhiben la formación de la cis-LTS, que sería lo producido por las células T en las vías aéreas de pacientes asmáticos, por ejemplo. Lo que se hace generalmente con los esteroides es actuar como broncodilatador y hasta ahí, pero no de inhibición, no se inhibe luego. Bien, en cuanto a las reacciones alérgicas, existen fases inmediatas y tardías. Las reacciones alérgicas, los efectos clínicos varían según el sitio de activación, ya sea en la circulación, anafilaxia sistémica por fármaco, por ejemplo. Inhalación, rinitis alérgica o asma alérgica. Piel, urticaria, eczema o crónicos, eczemas crónicos. Y por alimentos, que activación de mastocitos de la mucosa intestinal, que produciría urticaria, diarrea, diferentes. Ven que también tiene mucho que ver cómo ingresa al organismo. O sea, no siempre es la misma. Sin embargo, por ejemplo, al final pudiera ocasionar podría ocasionar otros efectos respiratorios, como que la glositis, por ejemplo. Como que hay una inflamación y, bueno, se ahoga el paciente. Algunos alérgenos comunes, como se puede ser por anafilaxia, fármacos, venenos, sueros y otros que pudieran. Urticarias agudas, picaduras, insectos, pruebas alérgicas. Rinitis alérgicas, pólenes, ácaros, asma, caspas, animales, pólenes y ácaros. Y alergias a alimentos, mariscos, cacahuetes, leche, huevo, pescado, dependiendo de eso. Ven que acá sí ocurre estrictamente eso que les decía yo. En el hígado se forma el metabolito que va a ocasionar serios inconvenientes. Y ven que acá, por ejemplo, no interviene directamente las inmunoglobulinas. Es decir que por alergia por alimentos, probablemente no vamos a tener aumentos de inmunoglobulina del tipo E o eosinófilos. Esto representaría la urticaria, la famosa. Del tipo 2. Todo eso que habíamos estudiado son todo del tipo 1. Las reacciones de hipersensibilidad del tipo 2 se deben a la interacción de anticuerpos IgG o IgM con la superficie celular y la matriz extracelular. También se presentan anticuerpos hacia componentes intracelulares, y estos anticuerpos no son generalmente patógenos, pero pueden ser útiles en el diagnóstico. Había un trabajo que alguien hizo, no recuerdo quién, hiperinmunoglobulina del tipo M. El enfoque que le dio bastante interesante, ¿verdad? Pero se olvidó de esta particularidad que podía ser. De hecho, que el que tiene
inmunoglobulinemia M. De hecho, ya automáticamente es inmunodeprimido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no avanza, no es como, no tiene la misma cinética que el resto de las personas. Acuérdense que cuando hay una infección o una inflamación o cuando se va a estimular el sistema inmunológico, la primera inmunoglobulina que aparece es M. Y luego se tiene que ir la cinética, se forma G y todo el resto, ¿verdad? Y muchas de las personas tienen una predisposición genética que no avanza eso, no tienen la capacidad de aumentar. Y por supuesto también va a tener unas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, eso es lo que quiere decir. Los anticuerpos dañan las células y tejidos activando complementos y uniéndose y activando células efectoras que llevan a receptores de fracción gamma, ¿eh? O sea, IgG. También puede producirse por anticuerpos hacia membranas basales, hacia moléculas intercelulares de adhesión o hacia receptores. La patología depende de las moléculas y tejidos que son blancos de los anticuerpos. Eso va a depender mucho de qué tipo de célula sea la que sea blanco de los anticuerpos. Entonces, el anticuerpo dirigido versus los antígenos de tejidos o de la superficie celular interactúa con el complemento y una variedad de células efectoras. El anticuerpo unido a la superficie celular activa al C1. Los fragmentos de C1, C3 y C5 atraen macrófagos polimorfos nucleares y estimulan células cebadas y basófilos que atraen y activan a otras células. O sea, ese sería el mecanismo del daño celular. A veces esto es local, en ese caso produce una especie de eczema. O sea, la piel, generalmente en los lugares donde la circulación, el retorno es dificultoso, o sea, miembros inferiores, generalmente. Y entonces ahí se complica un poco la... Aquí es donde se aplica todo la batería de lo que habíamos estudiado, tanto la inmunoglobulina como el complemento. Bien. Bueno, esto ya no vale la pena repetir porque ya dijeron, ya saben todos ustedes. Daño por células efectoras. Bien, los macrófagos, neutrófilos y eosinófilos se unen al complejo o al C3b, o al C3bi, o al C3d, vía receptores C3, todo lo que sea receptor C3. Y la unión del anticuerpo de receptores de la fracción constante y estimula la producción de leucotrienos y prostaglandinas por fagocitos. También se activan por quimiosinas y moléculas quimiotácticas como el C5A, leucotrienos B4 y fibrinopéptidos. Y se produce un daño considerable. En este caso, el daño realmente es grave porque produce una especie de infarto en esa zona. Y la circulación evidentemente se ve comprometida. Esto generalmente, el tratamiento es bastante largo. No es así tan sencillo. Primero, lo diagnosticar cuesta mucho. Y segundo, que generalmente llegan tarde. Famoso, se van primero al médico curandero y después recién se va al médico el paciente, ¿verdad? Eso es lo más famoso que hay. Y de ahí ya es cualquier cosa, ¿verdad? Y este es el otro efecto que podría tener la hipersensibilidad tipo 2, la opsonización de células que son destruidas por fagocitos con receptores para fracción constante y complemento. Y los anticuerpos en los tejidos reclutan neutrófilos macrófagos que se activan e inducen daño al tejido por sus productos. Generalmente producen pus. Esto.
sin que sea realmente una pus blanca, se le llama pus blanca porque no, es de glóbulos blancos que se mueren ahí, no hay una infección. Claro que sí, es que no se cuida eso, se puede infectar y hasta luego. También puede haber enfermedades hemolíticas. Esta se presenta en recién nacidos, cuando los anticuerpos maternos hacia los antígenos de grupos sanguíneos fetales cruzan la placenta y destruyen los eritrocitos fetales. Eso sería gravísimo también. Las reacciones transfusionales que se producen por anticuerpos o antígenos del grupo sanguíneo que se pueden presentar natural o pueden haber sido inducidos por contacto previo con tejidos o sangre incompatible, después de trasplantes, transfusiones o durante el embarazo. Serían ven que estos todos son del tipo 2 todavía. Las anemias hemolíticas se producen espontáneamente o como reacción a fármacos, generalmente, o a veces también se produce por esfuerzo físico. Los anticuerpos versus membranas basales, moléculas de acción intercelular y receptores de acetilcolina producen las enfermedades de anemia hemolíticas autoinmunes. Bastante raro esta enfermedad, un síndrome hemolítico bastante raro. Generalmente se presenta después de utilización de medicamentos tipo lo que decíamos beta-lactámicos, que generalmente producen anticuerpos. Y las reacciones versus otras células sanguíneas producen autoinmunidad trombocitopénica como lupus, la PTI, la famosa, la más común es la PTI. Y todas estas son enfermedades las enfermedades autoinmunes que pudieran ocasionarse por células blancas o diana. Eso sería más o menos así. ¿Ven? Ven que aquí tenemos las células musculares. Es un dibujo bastante interesante. Y aquí es donde se producen se unen los anticuerpos. Tienen los receptores colinérgicos. Y aquí, ¿ven? Punta de las células nerviosas. Aquí. Y se producen las activaciones y luego esto se va deteriorando continuamente. Esto sería en el caso de que los anticuerpos o los autoanticuerpos presenten receptores para acetilcolina. La hipersensibilidad del tipo 3 se debe a la formación de complejos inmunes. ¿Ven que va cambiando el esquema? Hipersensibilidad del tipo 1, ¿a qué era? Alimento y eso, profe. La producción de inmunoglobulina del tipo tipo 2 era G o M. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y el 3 ahora es complejos inmunes. O sea que ya no es ni inmunoglobulina G, ni E, ni M. Sino el complejo en sí produce la hipersensibilidad del tipo 3. Fíjense que la hipersensibilidad del tipo 1 nomás se llamaría alergia. Y anafilaxia sería la forma sistémica. Al resto ya no se le llama así. Independientemente de que sea sistémico o no.
sino la causa es el problema. Es igual que no igual, muy similar al complemento, las vías del complemento que dependía de cómo se activaban y por eso se llamaban clásica, alternativa y... ¿Se acuerdan, verdad? Sí, profe. Bien, en este caso se debe a la formación de complejos inmunes, los cuales generalmente se retiran eficientemente por el sistema fagocítico mononuclear, pero sin embargo ocasionalmente persisten y eventualmente se depositan en una variedad de tejidos y órganos. En todo caso, no son tan comunes. El que se encarga de retirar todos estos complejos generalmente es son los glóbulos. Es decir, la célula más abundante en el torrente sanguíneo, que pasa siempre por el sistema reticular endotelial, que sería el vaso, y que va fijando estos complejos y por supuesto ahí se elimina, ¿verdad? Pero eso significaría que va a disminuir mucho su vida media, ¿verdad? Y produciría una anemia a muy corto plazo. Pero esa es una de las funciones que tienen los glóbulos rojos también, desde el punto de vista inmunológico. Ven que los glóbulos rojos prácticamente no participan en el sistema inmunológico. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Sí, profe. Ya que todo es glóbulos blancos, plaquetas inclusive hablamos, pero glóbulos rojos casi nada. Sin embargo, en este caso cumple una función muy importante. Bien, su patología se provoca por la disposición de los complejos antígeno-anticuerpo en algunos sitios específicos y lo que generan todas las respuestas de anticuerpos, pero su patología depende en parte del tamaño, cantidad, afinidad e isotipo de anticuerpos. O sea que en realidad, cuando se van depositando, por ejemplo, en los riñones, cuando se filtra la sangre, y estos complejos se van depositando en los nefrones y luego con el tiempo eso se va a complicar, ¿verdad? O sea que el depósito en realidad lo que, pongo ejemplo nomás el riñón, no es que sea el único. ¿Ya? Puede ser a nivel articular, que también puede ser a nivel cerebral. Entonces los complejos inmunológicos grandes fijan complementos y desaparece de la circulación por fagocitosis. Y los pequeños excesos de antígenos tienden a depositarse en paredes vasculares. Por ejemplo, va a producir entonces vasculitis. Bien, los factores que formación de complejo de hipersensibilidad tipo 3, la persistencia de antígenos por infección continua o enfermedades autoinmunes pueden conducir a enfermedades por complejo inmune. O sea, enfermedades así repetitivas. Lo que conocemos también como enfermedades mal curadas. El antígeno inhalado también puede ser una causa de formación del complejo inmunológico y se pueden formar en superficies corporales por exposición a antígenos extrínsecos. Formación de complejos inmunes se pueden formar en la circulación, lo que lleva a enfermedades sistémicas y también en sitios localizados como los pulmones. O sea, donde haya microcirculación, lo que va a ser mayor drama. Los antígenos con cargas catiónicas tienen propiedades de unión a tejidos, especialmente a los glomérulos, y participan en la formación de complejos en los riñones, que es lo que le decía yo hace rato. Se debe al aumento de la permeabilidad vascular e influyen en los sitios donde hay alta presión sanguínea y turbulencia. Ven que una inflamación se caracteriza por aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, una meningitis, por ejemplo. Vamos a tomar algo más complicado ahora. Lo que significaría que la meningitis estaría aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso podemos encontrar proteínas, células y otras sustancias en el líquido cefalorraquídeo, que normalmente no debería estar ahí.
Pero en vista de que hay una inflamación de la meninge, ocurre eso. La afinidad de antígenos por tejidos específicos dirige el complejo a sitios particulares. Esto depende también del tamaño del complejo. Y la clase de inmunoglobulina en los complejos influencian su disposición. Por ejemplo, en el caso del IgM e IgG2. O sea, el intercambio, ¿verdad? El complemento participa en romper la unión antígeno-anticuerpo y conserva los complejos en forma soluble. Y los eritrocitos de primate tienen un receptor para C3b y son importantes para transportar complejos inmunes conteniendo complementos, lo que van a ser retirados en el vaso. Eso les decía yo, en el sentido de que esa es una de las funciones que cumplen los glóbulos rojos. Los complejos inmunes se opsonizan por C3b y son retirados por fagocitos mononucleares, y esto es mediado por el receptor de complemento CR1. El complemento activado solubiliza por la vía clásica un ratito. Bien. Coherente potiable. El complejo activado puede solubilizar complejos precipitados por la vía alterna, y esto sucede por la inserción de los fragmentos C3b y C3d en el complejo. La deficiencia de complejo activo impide la depuración. Depuración se llama el retiro. Eso que habíamos hablado de los glóbulos rojos, cómo se retiran los complementos. En los complejos, quiero decir. Bien. Los factores que influyen en la hipersensibilidad tipo 3. La deficiencia de complementos conducen a la formación de complejos grandes. Acuérdense que, fíjense que esto es muy importante también comprender en el sentido de que la deficiencia del complemento formarían, o sea, faltaría la solubilidad entonces en cuanto a los complejos, y eso mismo se depositaría más fácilmente. Entonces, la deficiencia de complemento conduciría a la formación del complejo en grandes, y eso se depositaría en los tejidos y órganos. El aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos facilita la deposición de los complejos en los tejidos. Sería cuando hay inflamaciones. Ejemplos, por ejemplo, la autoinmunidad como lupus eritematoso sistémico, persistencia de antígenos, sería la causa, hepatitis crónica viral o endocarditis bacteriana subaguda, no se depura al agente infeccioso, o sea, no se retira. Enfermedades del suero, inyección de antígenos ajenos o pobremente catabolizados. Reacción de Artus, que provoca en la piel de individuos con inmunoglobulinas versus el antígeno sensibilizante.
Entonces, estos serían los fenómenos más comunes, por decirlo así. Nefritis, por ejemplo. Ven que el lúpico generalmente termina siendo trasplantado casi siempre. Tiene déficit de complemento y bueno, el depósito más rápidamente se produce en los riñones. Eso generalmente. Pero puede depositarse en los pulmones, puede provocar derrame pleural y produce también exantema de ala de mariposa, que es lo más común, que a nivel en el caso de los lúpicos. Bien. Bueno, esto sería los gráficos de todo lo que hablamos. Bien, vamos a dejar acá. Yo le voy a pasar ahora a, a Sol esta tarde las notas de... Voy a poner en ese que ustedes firmaron, de tal manera que no voy a poder alzar porque si no, no voy a poder más corregir. Entonces el martes, mejor dicho, el jueves, va a ser el examen a las 2 de la tarde, va a ser el examen, supongo que a partir de las 3:45 por ahí ya vamos a poder hacer la revisión de los exámenes para aquellas personas que su nota necesitan mejorar o no sé, todos aquellos que deseen, ¿verdad? Sin problema. Voy a llamar a la lista y después ya le... Profe, ¿qué tal vio mi nota? Ah, sápico. Si mal no recuerdo, más de 75. O sea, exactamente no se me recuerdo, pero más de 75. Eso sí. Eso. No encontré alguien que haya hecho menos de 70. El Sí, máximo, profe. hay algunos errores conceptuales muy importantes que hay que corregir, ¿verdad? O sea, sería interesante que se corrigiera. Pero bueno, eso seguramente con el tiempo ya van a corregir. Ahí va la lista, ¿está? Añasco, Presente. Arias, Presente, doctor. Arrua, Presente, doctor. Pareiro, Presente, doctor. Me salté hasta mi profe, Antunes. no aparece con acá. ¿Qué pasó acá? Ah, tiene que aparecer. Entonces, este no es inmunología, a ver. No, Seguro que otra lista y no creo. sí. No, este es otra cosa. No, este es otra cosa. Me equivoqué. Tengo que actualizar. Este es la clase de, ¿cómo se llama? La clase de, pucha, no sé cómo va a salir de acá. Esa es la lista de bioquímica. No sé por qué me salió eso. Y voy a tener que finalizar este y empezar de nuevo otro. No sé. No puedo porque no. Dios mío, qué cagada. Bueno, voy a hacer como si vea que están todos acá para bioquímica y bueno, después habrá que el informático se vea cómo resolver. Porque no puedo cerrar si es que no le pongo ausente o presente a la gente.
Ahora sí. Achucarro, Radeno. Añasco. ¿Están ahí? Creo que te dijo presente hace rato, profe, y salió porque él tiene otro examen, los dos. Bueno, Antunes, Presente. Araujo. Araujo Paredes. Arias Machuca. Presente. Arrúa Gaona. Presente. Báez Cardoso. Presente, profe. Báez Palacios. Vareiro Vera. Presente. Benítez.